Dos cosas. Fernando, intensa la polémica entre Felipe Camargo y el, no sé si es miembro, pero Eric Espinosa, que dice que es miembro del Consejo de Seguridad de Panamá hoy. Hoy voy a tener a Felipe Camargo como invitado en Sobre Ruedas. Dice que va a develar un montón de cosas de lo que realmente pasaba o pasaba dentro de la Guardia Nacional, que los que no éramos, bueno, los civiles, lo veíamos como un bloque hegemónico y que muy lejos de serlo. Bueno, cuando el ascenso de Omar Torrijos a la Guardia Nacional no era un bloque homogéneo, para que estemos claros por ahí. Bueno, vamos a darle seguimiento a este debate que se está dando, que pone en primer lugar el problema de la inteligencia. Hay dos tipos de inteligencia: la inteligencia política estratégica, la inteligencia policíaca, y la inteligencia de seguridad. Hay que saber jugar en todos esos. La inteligencia política es poder comprender el mundo, primero el mundo de su país. No hay política exterior si usted no entiende lo que está ocurriendo en su país. Una lectura correcta del escenario nacional le permite a usted políticas más claras para desarrollar estratégicamente su país y política exterior más claras para apoyar el desarrollo de la política interior de su país. La política exterior es una función directa de los intereses del país. Eso es. Y la inteligencia de saber, por ejemplo, policíaca, que tiene que saber dónde está el crimen organizado. Entonces lo que pasa es que los organismos de seguridad confunden, al estar en un poder político, confunden la inteligencia estratégica política con la inteligencia criminal. Y entonces quieren ser investigadores y saber. Se reunió Fernando con Blandón y entonces comienza, presidente, yo estaba hablando mal de usted. Bueno, los liberales, una vez que estaba sentado hablando, que Fernán Molinos viene a saludarme, de una vez, oye, Fernán, ¿y cuánto tiempo estuvieron sentados y cuánto hablaron? No, entonces, jefe, se veían que estaban contentos. Tiene que entender eso. Bueno, hay profesionales de eso y vamos a hacer encendida esa tarea. La inteligencia militar es a la inteligencia lo que la música militar es a la música. Ríndale tributo al talento. Oye, me preguntan aquí que cuál me gusta más entre el pianista de Polanski o la lista de Schindler de Spielberg. El pianista. Porque las dos son majestuosidades. No, es una película. Esa, por ejemplo, Spielberg haberla hecha en blanco y negro para demostrar la tristeza y él no cobrar un ahí hay centavo talento, de dinero. Ahí hay talento. Bien. Hablemos un poco de COVID y si nos ayuda Noemi. Ayer el MINSA nos informó 122.883 casos positivos con 755 para el día. Ahí está la curva de positivos. Nos indica que hubo 6.976 pruebas con 755, lo que da un índice de positividad, un porcentaje de 10,8%. Bajó considerablemente con respecto a lo que había sucedido el día anterior. La curva nos está indicando, fíjese bien ahora ya cómo se está aplanando en la parte, afortunadamente, indica que el virus está allí. Y ahora le voy a explicar por qué. Si me da la otra lámina. Observe aquí ahora, en hospitalizados en sala tenemos 684 para el día de ayer, cuidados intensivos 124, ahí están las dos cosas. Fíjese, la curva de arriba nos está indicando la polinómica claramente que estamos en materia de el efecto a la red hospitalario, mantenemos un nivel de estabilidad bueno. Pero observe la tendencia polinómica de las camas, cómo va intentando subir. Preste la atención a eso. La siguiente lámina nos da a nosotros, esa es la mortalidad. Observe ya la curva polinómica de sexto grado ahora. De sexto grado. ¿Y por qué lo pusimos de sexto grado? Nosotros, acuérdense que estamos usando ecuaciones diferenciales para ver esto. Nunca se olvide para qué sirve el cálculo. Y yo siempre quiero interesar a los estudiantes y a los profesores de matemáticas a los que le metan el cerebro a todo esto. Ahí se pone con excelencia la utilización de las matemáticas. Hay gente que dice, bueno, ¿para qué yo quiero saber de ecuaciones? Bueno, pero si yo le pongo esos números que están así a las tomados de muestras todos los días, ¿qué le dicen? Nada, pero yo le mire las curvas, le está indicando la polinómica, la tendencia con un R cuadrado que me dice a mí el nivel de certeza que tiene mi tendencia, y observe en la estabilidad que se está dando en las muertes que hemos tenido alza y baja, pero fíjese que es la curva la que le indica a usted. No es que un día está más alta ya nos disparamos, no, tiene que ver un periodo de análisis. La siguiente curva importante ahora
es la que le quiero hablar. Ahí está. Oh, Eso que usted ve allí es el porcentaje. de casos. No, ese es la positividad. Déjeme buscarla aquí, que la tengo aquí, Fernando. La tengo a mano. La positividad. Ahí está viendo usted la curva que nos está indicando a nosotros. Aquí está, aquí la tengo. El comportamiento de los casos nuevos diarios por millón de habitantes. Y observe que esta es una curva de sexto grado. ¿Por qué lo haces por millón y no por 100.000 habitantes? Porque es más... Porque nosotros en Panamá lo estamos midiendo por millón. millón de Entonces habitantes. es muy fácil, como El son número más bajo. notaciones, usted lo puede. Los casos por millón de habitantes de ayer, por el día, ahí está por día, ayer fue de 176. Recuerde que el día anterior fue de 196. 19, estábamos en 19.6 por 100.000 habitantes. Hoy estamos por 17.6. Cuando estábamos sobre 20, estamos indicándonos que nos estamos saliendo del control del virus. El virus nos está controlando a nosotros en vez de nosotros el virus. Allí, la curva diaria, es que si usted mira el acumulado de nosotros, en materia de casos por millón de habitantes, es alto. Pero cuando usted secciona el análisis para ver la dinámica del virus y la dinámica contra la dinámica de nuestro ataque, porque nuestra mitigación es nuestro ataque al virus. Míralo en una guerra. Nos está indicando a nosotros que nosotros estamos por debajo de los 20 por millón de habitantes. Y en el día de ayer estábamos a 16,6, el día anterior estábamos 19, el día más atrás estábamos en 12, llegamos a estar en 9 esta semana. Entonces observe, sin embargo, que el comportamiento de esta curva de sexto grado, ahora con mayor precisión, nos está indicando, eso que usted está viendo la curva en su último, haciendo un piquillo hacia arriba, ese es el peligro. Afortunadamente, nuestros doctores, nuestros hombres y mujeres que ven con todos estos casos, tanto epidemiológicamente como en curación, tienen mayor experiencia, hemos avanzado, tenemos más confianza en la ciencia. En términos generales, al terminar esta semana o viernes, Sí. Estamos en condiciones adecuadas para un rebrote, siempre que él lo podamos mantener en un umbral lo más bajo posible. Lo ideal es mantenernos como estamos para coexistir con el virus y poder hacer la apertura. ¿Cuáles son las medidas que están tomando los países de Europa? Y que empiezo pues con Francia. Toque de queda en París y otras 8 ciudades. Y esas medidas las están tomando por el rebrote. Entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. España, Madrid declarada en estado de emergencia por 15 días. Cierre de restaurantes y centros nocturnos. Inglaterra, prohibición de reuniones de más de 6 personas. Cierre de centros nocturnos a las 10 de la noche. Italia, uso de cubrebocas obligatorio. Hay multas hasta de 1.000 euros a quien ande por la calle sin cubreboca. Prohibición de espectadores en eventos deportivos y prohibición de reuniones privadas. Alemania, toque de queda nocturno, cierre de bares y restaurantes y limitaciones en reuniones privadas. Bien. Yo quisiera hablarle ahora, esto es lo que está ocurriendo en Francia y en los Estados Unidos, recuerde, hay en 36 estados de los 50 que tiene la nación norteamericana en alza. Y hay estados que han hasta duplicado, hasta un 25%, otros hasta la mitad, su incremento. Y los Estados Unidos terminó ayer con cerca de 800 muertos. Y el día anterior en 995, cerca de 1.000, mucho mayor. Y el nivel de positivos en los Estados Unidos alcanzó 65.000 antes de ayer, y ayer probablemente, no tengo la cifra aquí, estaba por 55.000, y está estabilizado en los últimos 5 días por encima de 54.000 casos por día, lo cual está indicando a ustedes que está entrando el frío. Bien, y ya quisiera hablarle de un par de temas panameños. Voy a hablarle del caso de Brecht, que el 15 venció el plazo para la investigación. 14, perdón, hoy es 16. Usted debe tener en consideración las siguientes cosas, porque he visto a alguna gente que sin ser abogados penalistas, yo cuando hago estas aseveraciones, yo consulto a los abogados penalistas y leo. Cuando yo tengo una discrepancia con lo que dice algún abogado, sea o no penalista, yo lo que hago es leer la ley. Y la ley me dice a mí, con bastante precisión, qué es lo que está ocurriendo.
Nosotros, la República de Panamá, somos signatarios del Tratado de la Lucha Anticorrupción de la América, de la OEA. Somos signatarios. Y los tratados, en la pirámide jurisdiccional, están por encima incluso de la Constitución. La Constitución, las leyes, los decretos, ese es el rango. Nosotros en Panamá, a partir del febrero del 17, tenemos una ley que establece la cooperación efectiva como un mecanismo para la lucha contra la corrupción, establecido en el Tratado de la Lucha Anticorrupción que la República de Panamá es signatario. Es sobre la base de esa legislación que la Procuraduría de ese entonces logra un acuerdo con Brasil para conseguir la cooperación de Odebrecht y obtener información. La información que hoy disponemos de ese caso de Brasil se debe fundamentalmente a esta cooperación. Nosotros transmitimos aquí, en Next, completo, el 9 de noviembre del 17, toda la audiencia de homologación, Fernando. Y en esa audiencia de homologación, que se presentó el caso de la Fiscalía y la Fiscalía presentó los testigos brasileños que explicaron que era, el juez del turno dictó un acto jurisdiccional mediante el cual avaló algunas cosas, entre ellas una multa por 220 millones que se le opuso a Odebrecht. Estoy hablando del caso específico de Odebrecht, que se dividía en prácticamente en la siguiente: 50 y tantos millones que venían de la multa que se puso en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan? De la cifra que se habló en los Estados Unidos, no fue la multa. Y lo que hizo la Procuraduría Panameña fue duplicarla. 56 más 56 o 57 más 57 daba 114. Y le sumó 100 millones adicionales de multa por uso del sistema financiero panameño de multa. Y eso da una multa. Caben 200 y tantos millones, 220 millones. Esto ha sido pagado por la empresa por 1, 2, 3 años, falta este año pasado, porque el gobierno le debe y mientras no le pague no puede pagar eso. Pero lo que quiero rescatarles de esto es que ahora todo el mundo quiere saber más del caso, sin estudiar los conceptos internacionales, el acuerdo que firmó Odebrecht en Brasil, que nosotros se los presentamos aquí, ¿ustedes de acuerdo? Establece con claridad que cualquier país que quiera tener acceso a eso tiene que respetar las bases de los acuerdos que llegó Odebrecht en Brasil. Y el juez, en su sanción, en su decisión judicial, no inhabilitó a la empresa para seguir construyendo en Panamá, igual que en los Estados Unidos tampoco la inhabilitó. Y eso no es la costumbre en el mundo desarrollado. Somos nosotros que somos predatores los que hacemos esas cosas. Entonces quiero explicarles estas cosas porque hay una corriente de gente de que, bueno, lo que pasa es que aquí tenemos que romper todo esto y ya ahora tenemos que hacer una nueva situación. No, ya eso está usted en una decisión judicial. Esa situación judicial, por constitución, por ley, por principio jurídico, usted no puede cambiarla. No importa cuál sea su apreciación ética o no ética sobre el caso. Porque lo que importa aquí es el respeto a la jurisprudencia, el respeto a la seguridad jurídica. Y lo que no está en el expediente no existe. Es una norma. Pero ¿qué ha pasado? Muchos de los implicados en esos casos no han tenido acceso al expediente todavía. No. Fíjense lo que le estoy diciendo. Entonces, en vez de preocuparnos por el derecho de los implicados, porque una cosa es que a mí me implique en un proceso y una cosa es que dentro del proceso realmente yo sea culpable. Porque todavía estamos en un proceso que habrá que determinar primero cuál va a ser la vista fiscal, si la fiscalía decide que van a ser juzgados, póngase que si hay 100 personas van a juzgar, quiere presentarle caso a 50 y de 50 quiere sacarlo, habrá que ver qué es eso. Habrá que ver después cuando se presente el caso en la fiscalía de los 50. Estoy hablando de cifras hipotéticas, no estoy hablando de ninguna cifra que yo no sé, porque no sé. Entonces habrá que ver si las pruebas de la fiscalía fueron obtenidas correctamente, si están bien, lo que sea. De esos cuántos salen condenados. Y después vendrá la decisión del juez. Entonces esto es un proceso judicial que tiene una velocidad.
No es la velocidad ni del periódico La Prensa, ni de Next, ni de TVN, ni de Telemetro. Es la velocidad del proceso judicial. Pues esto es un proceso complejo. Bueno, en Brasil, el actor intelectual de todas estas investigaciones dejó de ser juez para ser ministro, para que lo votaran. Pues ahora ser candidato a presidente. Y para ser candidato a presidente, y Bolsonaro lo ha denunciado. Y hay otro juez peruano que estaba en investigación, Ugaz. Ese payaso es. Por ahí lo veremos de él. Entonces, yo les quiero plantear todas estas cosas, porque nosotros debemos, si nosotros queremos desarrollar el país, si queremos salir de esto, tenemos que dejar atrás el uso del lawfare, el uso de los medios para condenar y asumir y tener la presunción de la inocencia, como se dice el artículo 20 de la Constitución, o el estado de inocencia a la que usted y yo todos tenemos derechos. Y usted no puede estar condenándome a mí si no haya terminado un proceso debidamente acabado en todas sus fases. Entonces, sí podemos debatir y dar opiniones, sí, pero tenemos que hacerlo en el marco del respeto a la institucionalidad, porque solamente funciona la institucionalidad para algunos cuando el ataque va dirigido contra los adversarios políticos. Entonces se convierte en el lawfare. Quizás la mayoría de la gente que hoy está en esta posición no ha estado en el lado, por ejemplo, de los trabajadores o de los campesinos, en donde en forma constante el sistema de poder ha ejercido casos elaborados políticamente por instituciones de inteligencia para condenar obreros y campesinos e incluso enemigos políticos. Pero ahora se ha sofisticado esto. Por ejemplo, el golpe de Estado que le dieron a Dilma Rousseff fue montado sobre esa estructura que inventó el señor Moro. Y que ella nunca fue condenada, ni se le probó ni un acto de corrupción, pero le dio un golpe de Estado. Y toda la persecución contra Lula da Silva era para que ganara Bolsonaro. Ahí está Bolsonaro. ¿Cuál fue el regalo que le dieron al señor Moro? Lo hicieron ministro de Justicia. Y él creía que era el presidente y Bolsonaro lo votó. Y con posibilidades de volverlo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ese era su sueño. Cáncer ese y llevarlo a la Corte. Entonces le explico todo esto, porque nosotros tenemos que dejar de utilizar los criterios personalistas, ¿no?, para creer que la justicia se puede estar usando para la persecución política. La justicia está para perseguir el delito, pero además hay un precepto global sobre la justicia y hay que leerse. Yo a todos los que van a estos paneles les recomiendo que se lean los acuerdos a los que es signatario la República de Panamá internacionalmente. Cuando usted se lee la convención que firmó Panamá con respecto a la lucha contra la corrupción, se establece con mucha claridad que lo importante en la lucha contra la corrupción es, en primer lugar, encontrar los canales donde la corrupción puede fluir y cerrarlos. Dos, recuperar los bienes, más que mantener preso a la gente. Pero ¿qué se hacía aquí en Panamá? Primero te tiraban una noticia que se la mandaban a algún medio, ese medio la tiraba en público, había una noticia crímenes, te mandaban a la fiscalía y te ponían preso. Y el estar preso preventivamente era una condena anticipada. Sí. Y te mordían todos los días en el periódico fulanito y fulanito. ¿Cuántas familias panameñas fueron puestos miembros de familias panameñas en los periódicos sin que ahora se le pruebe absolutamente nada? Pero ya el daño está hecho. Aquí se proliferó eso. Entonces ahora, los voceros ahora, que sin saber de estos conceptos, interpretan cosas de las cuales no están familiarizados. Esta fue la única televisora que pasó completo aquel 9 de noviembre. ¿Recuerda, Fernando? ¿Está usted ya aquí? Sí. Transmitimos todo lo que pasó en ese proceso que presentó la Fiscalía, atendiendo nosotros nuestras aprehensiones sobre lo que estaba diciendo la Fiscalía. Entonces les planteo todo esto porque nosotros nos encontramos ahora en otra situación política. Y hay quienes quieren mantener el fantasma de la lucha contra la corrupción, que es un hecho, pero quieren usar la lucha contra la corrupción como un elemento de presión política partidaria y particularmente para acorralar al gobierno del presidente Cortizo
que se enfrenta ahora a la más titánica de las tareas, que es la reconstrucción nacional. Y tenemos que hacerla en conjunto entre empresarios, trabajadores, intelectuales, ¿no? Y dar la lucha por la verdad. Por ejemplo, la recuperación económica de Panamá, ¿por dónde pasa, Fernando? Por los puertos. Por generar empleo. Por Y le todo el decimos sistema a las logístico. empresas constructoras que ya firmaron acuerdos, no solamente las de Blue Apple, ¿no? A estas no las queremos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué hacemos? No le pagamos, entonces, no, contraten los trabajadores, ¿y cómo los va a contratar? Pues? Sí. Entonces, yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer es poner a trabajar todos nuestros trabajadores de construcción y respetar la ley. Y si ya hay un argumento jurídico planteado, ¿quién soy yo para decir que no se cumpla? Si yo estoy en contra de eso, es un derecho que yo tengo, pero yo no tengo el derecho por eso a privar a los trabajadores de un empleo. Así mismo es.